¿Te has preguntado alguna vez quiénes eran realmente esos personajes que aparecen constantemente acosando a Jesús en los evangelios? Estamos hablando de dos facciones que marcaron para siempre el destino del cristianismo: los fariseos y los saduceos. Prepárate, porque lo que vas a descubrir te dejará sin palabras. Estos no eran simples grupos religiosos. Eran máquinas de poder político y espiritual que controlaban cada aspecto de la vida judía. Y aunque se odiaban mutuamente con una pasión ardiente, cuando apareció Jesús en escena, algo extraordinario sucedió. Se aliaron por primera vez en la historia para destruirlo. ¿Quieres saber por qué? ¿Qué los aterrorizaba tanto de un simple carpintero de Nazaret que los hizo traicionar sus propios principios? La respuesta te va a impactar, porque involucra traición, manipulación política y el plan más siniestro jamás ejecutado contra una sola persona. Sus nombres están grabados en los 4 evangelios como los verdaderos villanos de la historia más importante jamás contada. No fueron simples espectadores, sino los arquitectos intelectuales del mayor crimen de la humanidad. Y todo comenzó con sus creencias completamente opuestas. Imagínate a los abogados más estrictos que hayas conocido. Multiplica esa obsesión por 1000 y tendrás una idea aproximada de lo que representaban los fariseos. Estos individuos se autoproclamaron como los únicos intérpretes autorizados de la Torá, esos 5 libros sagrados que contenían las leyes divinas entregadas a Moisés. Pero aquí viene lo fascinante. No se conformaron con lo que estaba escrito. Desarrollaron todo un sistema paralelo de enseñanzas orales que, según ellos, también provenía directamente de Moisés. Era como tener un código secreto que solo ellos podían descifrar y explicar al pueblo. Esta metodología los llevó a crear textos monumentales, como la Mishnah y posteriormente el Talmud, documentos que se convirtieron en la Biblia de interpretación legal para generaciones futuras. Su filosofía era revolucionaria para su época. La santidad no se limitaba a ceremonias en el templo, sino que debía permear cada momento de la existencia cotidiana. En el Evangelio de Marcos encontramos un momento revelador donde uno de estos eruditos se acerca a Jesús con una pregunta que parecía una trampa. ¿Cuál es el mandamiento supremo entre todos? La respuesta de Jesús los dejó perplejos. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es uno solo. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. Y el segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. La reacción del fariseo fue inesperada. En lugar de atacar, elogió la sabiduría de la respuesta, y Jesús le respondió: no estás lejos del reino de Dios. Este fue uno de los escasos momentos donde encontraron terreno común, porque la mayoría de las veces sus encuentros eran campos de batalla intelectuales. La historia de los fariseos se remonta a uno de los periodos más turbulentos de la historia judía, la época macabea, específicamente entre los años 165 y 160 a.C. Todo comenzó cuando una familia de sacerdotes judíos decidió rebelarse contra el poderoso imperio seleucida, heredero del reino de Alejandro Magno. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo: quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo, similar. Esta revolución, conocida como la Revuelta Macabea, no solo liberó a Judea del yugo extranjero, sino que estableció una nueva dinastía, los Asmoneos. Fue precisamente en este contexto de renacimiento nacional que emergieron los fariseos como una fuerza política y religiosa independiente. El término fariseo
significa literalmente los separados, y ese nombre no era casualidad. Se separaron deliberadamente de la élite sacerdotal gobernante, los saduceos, y construyeron su identidad sobre la observancia rigurosa, tanto de las leyes escritas como de las tradiciones orales. Si quisiéramos hacer una comparación moderna, serían como los eruditos islámicos que interpretan la Sharia en el mundo contemporáneo, académicos religiosos que dedican su vida entera al estudio y aplicación de textos sagrados. Su influencia fue tan profunda que el judaísmo moderno, a través de los rabinos actuales, traza su linaje espiritual directamente hasta ellos, no hasta los saduceos. Visualmente, los fariseos eran inconfundibles en las calles de Jerusalén. Portaban filacterias, pequeñas cajas de cuero que contenían versículos de la Torá, atadas a sus frentes y brazos en cumplimiento literal del mandamiento del Deuteronomio. Estas no eran simples accesorios religiosos, sino declaraciones públicas de su dedicación espiritual. Jesús conocía perfectamente esta práctica y la utilizó para exponer su hipocresía en Mateo 23. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Los acusó de agrandar deliberadamente sus filacterias para parecer más santos ante los demás, convirtiendo símbolos sagrados en herramientas de vanidad personal. En ese mismo capítulo, Jesús lanza una de las críticas más devastadoras jamás registradas. Los maestros de la ley y los fariseos ocupan la cátedra de Moisés. Obedezcan todo lo que les enseñen, pero no imiten sus acciones, porque predican, pero no practican. Atan cargas pesadas e insoportables y las ponen sobre los hombros de otros, pero ellos mismos no mueven ni un dedo para ayudar. La descripción continúa destrozando su fachada. Hacen todo para ser vistos por la gente. Ensanchan sus filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Les encanta ocupar los lugares de honor en banquetes, los asientos principales en sinagogas y que los saluden respetuosamente en las plazas. Les fascina que los llamen maestro. A diferencia de los saduceos, cuya religiosidad se limitaba estrictamente al templo, los fariseos democratizaron la santidad. Promovieron la idea revolucionaria de que cada hogar podía convertirse en un santuario, cada comida en un acto sagrado, cada momento en una oportunidad de servir a Dios. Su sistema incluía rituales elaborados de purificación, leyes dietéticas estrictas, observancia escrupulosa del sábado y una vida comunitaria centrada en la sinagoga. Sus distintivos externos, las filacterias y los flecos especiales, no eran mera ostentación, sino recordatorios constantes de su compromiso espiritual. Doctrinalmente, se diferenciaban radicalmente de los saduceos al creer firmemente en la resurrección de los muertos, la existencia de ángeles y espíritus, como se registra en Hechos 23:8. Estas creencias los posicionaron como progresistas teológicos de su época. Su influencia se extendía a la educación, tribunales locales y festividades religiosas. Cuando el templo fue destruido en el año 70 d.C., fueron precisamente sus enseñanzas las que permitieron la supervivencia del judaísmo,
transformándose en lo que conocemos como judaísmo rabínico. Pero su compromiso profundo con la ley también los convirtió en los oponentes más persistentes y peligrosos de Jesús. ¿Por qué querían verlo muerto? Las razones van más allá de simples diferencias religiosas. Era una guerra por el control absoluto de la interpretación divina. Los conflictos del sábado se volvieron campos de batalla ideológicos. Cuando Jesús sanaba enfermos o permitía que sus discípulos recogieran granos en día de reposo, los fariseos veían una violación directa de sus interpretaciones sagradas. Para ellos, estas acciones no eran actos de compasión, sino ataques frontales a su autoridad. Las leyes de purificación se convirtieron en otro frente de guerra. Jesús ignoraba deliberadamente los rituales de lavado de manos antes de comer, calificándolos como tradiciones humanas sin valor espiritual real. Esta actitud desafiaba siglos de tradición oral que ellos consideraban tan sagrada como la Torá misma. Pero lo más provocativo era su comportamiento social. Jesús comía abiertamente con recaudadores de impuestos y pecadores, personas que los fariseos evitaban meticulosamente para mantener su pureza ritual. Era como si estuviera declarando que sus sistemas de separación eran inválidos. Sin embargo, nada los enfureció tanto como las afirmaciones de autoridad divina de Jesús. Cuando perdonaba pecados públicamente, estaba reclamando una prerrogativa que solo pertenecía a Dios. Cuando llamaba a Dios mi Padre de manera íntima, estaba estableciendo una relación única que ellos consideraban blasfema. Su enseñanza con autoridad propia, sin citar a otros maestros como era la costumbre, bypass completamente el sistema educativo que ellos controlaban. Era como si estuviera diciendo que su conocimiento venía directamente de la fuente, sin necesidad de intermediarios humanos. La exposición pública de su hipocresía fue el insulto final. Jesús los acusó de honrar tradiciones humanas por encima de la palabra de Dios, de imponer cargas que ellos mismos no estaban dispuestos a llevar. Esto no era solo crítica teológica, era humillación pública que amenazaba su reputación y liderazgo. Y si usted quiere recibir revelaciones y estudios exclusivos sobre las profecías y los misterios que aparecen en la Biblia, sepa que justo debajo de este video hay un botón que dice "Hacerse miembro". Al pulsarlo, usted podrá unirse a un grupo que recibe materiales y explicaciones que no se comparten públicamente, preparados con dedicación para quienes desean entender más la palabra. Su creciente popularidad entre el pueblo común representaba una amenaza existencial. Si la gente comenzaba a seguir a Jesús en lugar de someterse a su autoridad, todo su sistema de poder se desmoronaría. Era una cuestión de supervivencia institucional, no solo de diferencias doctrinales. Del otro lado del espectro religioso y político se encontraban los saduceos, una élite completamente diferente, pero igualmente peligrosa. Si los fariseos eran los académicos obsesivos de la ley, los saduceos eran los CEO corporativos del judaísmo, controlando la institución más poderosa de su tiempo, el Templo de Jerusalén. Su poder no venía de conocimiento popular o interpretaciones legales, sino de sangre azul y conexiones políticas. Trazaban su linaje hasta Sadoc, el sumo sacerdote nombrado por el mismísimo rey David, lo que les daba una legitimidad institucional que nadie podía cuestionar. Para los saduceos, la religión no era una experiencia personal o comunitaria, sino una operación centralizada que requería sacerdotes oficiales, rituales específicos y, sobre todo, sacrificios costosos que ellos controlaban exclusivamente. Sin el templo, simplemente no existía judaísmo legítimo. Su filosofía teológica era radicalmente conservadora. Rechazaban completamente todas las tradiciones orales que los fariseos veneraban,
aceptando únicamente los 5 libros de Moisés como autoridad religiosa válida. Si algo no estaba explícitamente escrito en la Torá, para ellos simplemente no existía. Esta mentalidad los llevó a negar conceptos que hoy consideramos fundamentales en el judaísmo y cristianismo: la resurrección de los muertos, la existencia de ángeles y espíritus. Como explica claramente Hechos 23:8, los saduceos niegan la resurrección, los ángeles y los espíritus, pero los fariseos creen en todo esto. Esta diferencia doctrinal no era académica. Tenía implicaciones profundas para cómo veían la vida, la muerte y el propósito humano. Para los saduceos, la existencia se limitaba al aquí y ahora, lo que los convertía en pragmáticos políticos enfocados en mantener el poder temporal. Cuando Jesús comenzó a predicar sobre resurrección y vida eterna, los saduceos fueron los primeros en rechazarlo categóricamente. No podían aceptar enseñanzas que contradecían sus creencias fundamentales, especialmente viniendo de alguien fuera del sistema sacerdotal oficial. El momento de su arresto es revelador. Jesús fue llevado directamente ante Caifás, el sumo sacerdote saduceo. Los maestros de la ley y ancianos ya estaban reunidos, buscando desesperadamente evidencia falsa para condenarlo. Su frustración era evidente cuando no encontraron nada sólido. 2 testigos se presentaron con una acusación que tocó la fibra más sensible de los saduceos. Este hombre dijo que podía destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Para ellos, esto era un ataque directo a la institución que definía su existencia y poder. Caifás se levantó dramáticamente y confrontó a Jesús. ¿No vas a responder? ¿Qué están testificando estos hombres contra ti? Pero Jesús mantuvo un silencio estratégico que enfureció aún más al sumo sacerdote. Entonces Caifás jugó su carta final, poniéndolo bajo juramento sagrado. Te ordeno por el Dios viviente que nos digas si eres el Mesías, el Hijo de Dios. La respuesta de Jesús selló su destino. Tú lo has dicho. Pero te aseguro que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. La reacción fue inmediata y violenta. Caifás rasgó sus vestiduras gritando: «¡Ha blasfemado! ¿Para qué necesitamos más testigos?». El consenso fue unánime. Jesús debía morir. Lo escupieron, lo golpearon y se burlaron diciendo: «Profetízanos, Mesías, ¿quién te pegó?». Pero había un problema crucial. Los saduceos no tenían autoridad para ejecutar a nadie. Ese poder pertenecía exclusivamente a Roma. Así que entregaron a Jesús a Pilato, el gobernador romano, para completar lo que habían comenzado. Los saduceos no eran solo líderes religiosos, eran políticos hábiles que habían aprendido a navegar el sistema romano para mantener su poder. Ocupaban posiciones clave en el Sanedrín, el consejo gobernante judío, y mantenían relaciones estratégicas con las autoridades romanas. Esta colaboración les garantizaba riqueza, conexiones y estatus social. Provenían de familias nobles y vivían completamente desconectados de las luchas diarias del pueblo común. Su mundo era uno de privilegio aristocrático y maniobras políticas de alto nivel. Sin embargo, no todos los miembros del consejo siguieron ciegamente las decisiones del grupo. José de Arimatea, un saduceo respetado y miembro del Sanedrín, se opuso a la decisión de matar a Jesús. Era un hombre adinerado conocido por esperar el reino de Dios. Después de la crucifixión, fue José quien se atrevió a ir ante Pilato y solicitar boldemente el cuerpo de Jesús. Una vez que recibió permiso, lo bajó de la cruz y lo preparó para el entierro. No actuó solo en este momento crucial. Nicodemo, un fariseo y también miembro del consejo, se unió a él en este acto de valentía. Nicodemo había visitado a Jesús de noche en una ocasión anterior, buscando entender sus enseñanzas. Ahora, públicamente, trajo especias costosas para el entierro,
aproximadamente 75 libras de peso. Juntos envolvieron a Jesús en lino y lo colocaron en la tumba nueva y personal de José. Algunos relatos sugieren que José posteriormente escribió una carta sobre lo que vio y creyó. Hay contenido específico sobre esa carta que vale la pena explorar por separado. Los saduceos también intentaron atrapar a Jesús con argumentos ingeniosos, especialmente atacando sus creencias sobre la resurrección. Su intento más famoso está registrado en el Evangelio de Mateo, donde construyeron un escenario que pensaban haría que la resurrección sonara ridícula. Presentaron este dilema: Maestro, Moisés nos enseñó que si un hombre muere sin hijos, su hermano debe casarse con la viuda. Había 7 hermanos, cada uno se casó con la misma mujer y murió sin hijos. En la resurrección, ¿de quién será esposa? La respuesta de Jesús los dejó completamente silenciados. Están equivocados porque no conocen las Escrituras ni el poder de Dios. En la resurrección, las personas no se casan ni se dan en matrimonio. Serán como los ángeles en el cielo. Y en cuanto a la resurrección de los muertos, no han leído lo que Dios dijo: Yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. La multitud quedó asombrada. Los saduceos fueron silenciados una vez más. Pero todo cambió dramáticamente en el año 70 a.C., cuando los romanos destruyeron el templo. Ese único evento destruyó completamente el mundo de los saduceos. Habían construido todo alrededor del templo. Una vez que desapareció, no les quedó nada, ni sacrificios, ni sacerdocio, ni estructura. A diferencia de los fariseos, que tenían sus enseñanzas y sinagogas, los saduceos no pudieron adaptarse, y así simplemente desaparecieron. Su poder, influencia y hasta sus creencias se desvanecieron de la historia sin dejar rastro. En contraste, los fariseos, que centraron sus vidas en la ley y el culto sinagogal, lograron adaptarse cuando el templo fue destruido. Sus tradiciones orales fueron preservadas y eventualmente formaron el núcleo de lo que se convirtió en el judaísmo rabínico. Los saduceos, por otro lado, tenían su poder arraigado en la política y el sistema del templo. Controlaban el Sanedrín, el consejo judío responsable de decisiones religiosas y algunos asuntos civiles. Esto les daba influencia sobre leyes, impuestos y cómo vivía la gente bajo ocupación romana. Eligieron cooperar con los romanos. Esa alianza protegía su posición. A cambio, ayudaban a las autoridades romanas a mantener la paz y silenciar rebeliones. Esto mantenía el templo abierto y protegía su papel como clase sacerdotal élite. Su poder no venía del pueblo, sino de su lugar en el sistema. Los fariseos eran diferentes. No tenían vínculos profundos con Roma, pero eran respetados por la gente común. Su enfoque en enseñar la ley en sinagogas les ganó popularidad. Mientras los saduceos dependían del poder político, los fariseos dependían de la influencia religiosa. Aunque estos dos grupos no estaban de acuerdo en muchas cosas como la resurrección, ángeles y la vida después de la muerte, encontraron terreno común cuando se trataba de Jesús. Ambos lo vieron como una amenaza. Enseñaba cosas que exponían sus debilidades, hacía cosas en las que no creían. Atraía multitudes que no podían controlar. El punto de inflexión llegó después de que Jesús resucitó a Lázaro de entre los muertos. Ese milagro se extendió rápidamente y muchos creyeron en él. Esto aterrorizó a los líderes. Entonces, los principales sacerdotes y fariseos convocaron un consejo. Fue entonces cuando comenzó el verdadero plan para matar a Jesús. Caifás, el sumo sacerdote en ese momento, se levantó y declaró: «Es mejor que muera un hombre a que perezca toda la nación». Pero no se trataba realmente de la nación. Se trataba de lo que habían convertido la nación. Tenían miedo de perder el sistema que habían construido, uno basado en tradición, control y su propia autoridad.
Todo esto estaba siendo deshecho por un hombre que no esperaban. El hijo adoptivo de un carpintero, nacido de una mujer joven que nunca aceptaron completamente. Una joven a la que aún llamaban virgen, pero en la que nunca creyeron verdaderamente. Para ellos era inaceptable. Jesús no tenía riqueza, ni respaldo político, ni familia de alto estatus. Sin embargo, estaba sacudiendo todo, sus posiciones, sus creencias, toda su estructura de poder. Así que decidieron que debía morir, y no esperaban que nadie los detuviera. Por una vez, fariseos y saduceos se unieron, no porque compartieran fe, sino porque compartían miedo. Tenían miedo de perder su control, pero no sabían que estaban desempeñando un papel en algo mucho más grande. Pensaron que estaban protegiendo su religión. En cambio, estaban cumpliendo las mismas profecías que habían estudiado toda su vida. Estaban ofreciendo el sacrificio final, el verdadero Cordero, el que fue profetizado por los profetas, aquel por quien habían esperado sin reconocerlo. Y así sucedió. Los saduceos vieron a Jesús como una amenaza para su autoridad del templo. Sus milagros trajeron multitudes, y esas multitudes significaban que su influencia se debilitaría. Cuando señaló su ignorancia, fue frente a las personas que trataban de gobernar. Fueron expuestos y lo sabían. No podían permitir que eso continuara. Los fariseos odiaban a Jesús por una razón diferente. Desafió cómo enseñaban la ley, reveló su hipocresía y la gente lo escuchó más que a ellos. Su orgullo no pudo manejarlo. Entonces, aunque fariseos y saduceos generalmente estaban en desacuerdo, se unieron para detener a Jesús. Lo acusaron de quebrantar las leyes religiosas y causar disturbios. Temían que si continuaba, más personas lo seguirían y Roma reaccionaría duramente. Juan 11:47-53 nos dice lo que dijeron. Si lo dejamos continuar, todos creerán en él. Entonces vendrán los romanos y nos quitarán tanto nuestro lugar como nuestra nación. Eso fue todo. Temían perder todo lo que tenían. Así que entregaron a Jesús a Pilato, el gobernador romano, para que lo ejecutara porque por ley solo Roma podía llevar a cabo una sentencia de muerte. Y así fue como sucedió. Dos grupos que siempre peleaban de repente se unieron por una causa. No por la verdad, sino por el poder. Si esta parte de la historia te abrió los ojos a lo que realmente pasó detrás de escenas del juicio de Jesús, entonces no te detengas aquí. Viene más contenido explosivo. Dale like para impulsar este mensaje más lejos. Y si aún no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Este canal está cavando profundo en las verdades que otros pasan por alto. Activa la campana de notificaciones para que no te pierdas lo que viene después. Comparte esto con alguien que todavía piensa que Jesús era solo otro maestro. Necesitan escuchar esto, pero hay algo que las iglesias tradicionales no te cuentan sobre lo que realmente quedó registrado de aquellos días. Existen documentos antiguos, cartas y testimonios que fueron deliberadamente ocultados por siglos porque revelaban detalles demasiado comprometedores sobre la conspiración entre fariseos y saduceos. José de Arimatea no solo enterró a Jesús, escribió detalladamente sobre las reuniones secretas que presenció en el Sanedrín. Sus escritos, descubiertos en fragmentos a lo largo de los siglos, muestran cómo los líderes religiosos planearon cada paso del arresto, manipulando testigos y fabricando evidencia. Nicodemo también dejó registros de sus conversaciones nocturnas con Jesús, pero más importante aún, documentó las reacciones de terror de los fariseos cuando los milagros de Jesús comenzaron a multiplicarse de manera incontrolable. Sabían que estaban presenciando algo sobrenatural, y eso los aterrorizaba aún más. Lo que pocos saben es que tanto fariseos como saduceos habían establecido una red de espionaje para monitorear cada movimiento de Jesús.
Tenían informantes infiltrados entre sus seguidores, personas que reportaban cada enseñanza, cada milagro, cada palabra pronunciada en privado. Esta operación de inteligencia era tan sofisticada que conocían de antemano los planes de Jesús de entrar a Jerusalén en lo que ahora llamamos Domingo de Ramos. Su entrada triunfal no los tomó por sorpresa. La estaban esperando y ya tenían preparada su respuesta. Los evangelios mencionan brevemente cómo siempre había escribas y fariseos presentes en los eventos de Jesús, pero no era coincidencia. Eran agentes asignados específicamente para documentar cualquier declaración que pudiera ser utilizada contra él en un tribunal. El Templo de Jerusalén no era solo un centro religioso, era la máquina económica más poderosa del mundo judío. Los saduceos controlaban un imperio financiero que incluía el monopolio del cambio de monedas, la venta de animales para sacrificio y el manejo de las ofrendas que llegaban de todas partes del Imperio Romano. Cuando Jesús volcó las mesas de los cambistas, no solo estaba haciendo una declaración espiritual, estaba atacando directamente el corazón económico del poder saduceo. Ese acto significó pérdidas financieras inmediatas de miles de denarios, el equivalente a millones de dólares actuales. Los saduceos entendieron inmediatamente que Jesús no era solo un predicador molesto, sino una amenaza existencial a su sistema económico. Si la gente comenzaba a cuestionar la legitimidad de los sacrificios del templo, todo su imperio financiero se desmoronaría en semanas. Irónicamente, tanto fariseos como saduceos eran expertos en las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Conocían de memoria las predicciones sobre el Mesías que vendría, sus características, sus obras y su destino. Esto hace que su rechazo a Jesús sea aún más impactante. No rechazaron a Jesús porque no cumplía las profecías. Lo rechazaron porque las cumplía demasiado perfectamente, y eso amenazaba su interpretación controlada de esas mismas profecías. Habían construido un sistema donde ellos serían los intermediarios eternos entre Dios y el pueblo. La llegada de un Mesías real significaba el fin de su intermediación. Ya no serían necesarios como intérpretes, como sacerdotes exclusivos, como guardianes de la verdad. Jesús representaba una conexión directa entre la humanidad y lo divino que los dejaba completamente obsoletos. Cuando llevaron a Jesús ante Pilato, el gobernador romano inmediatamente reconoció que no se trataba de una cuestión legal real, sino de un conflicto religioso interno. Los registros históricos romanos sugieren que Pilato había recibido reportes sobre Jesús y sabía que no representaba ninguna amenaza política al imperio. Lo que realmente complicó la situación fue la amenaza velada de los líderes judíos. Le dijeron a Pilato que si liberaba a Jesús, ellos reportarían a Roma que estaba protegiendo a alguien que se proclamaba rey, lo cual sería interpretado como traición contra el César. Pilato se encontró atrapado entre su instinto de justicia romana y la presión política de mantener la paz en una provincia notoriamente problemática. Los líderes judíos habían convertido el caso en una prueba de lealtad al imperio, forzando a Pilato a elegir entre la justicia y su carrera política. Algo que resulta fascinante es cómo los líderes religiosos lograron manipular a la multitud para que pidiera la crucifixión de Jesús. Solo días antes, esa misma gente lo había recibido como rey durante su entrada triunfal. ¿Qué cambió tan dramáticamente en tan poco tiempo? Los fariseos y saduceos habían pasado años sembrando dudas sobre cualquier líder que emergiera fuera de su control. Tenían una red de seguidores leales que podían movilizar rápidamente para influir en la opinión pública. Cuando llegó el momento crucial, activaron esa red. Además, utilizaron el miedo como herramienta principal. Convencieron al pueblo de que seguir a Jesús traería la ira de Roma sobre todos ellos.
En una época donde las rebeliones eran castigadas con masacres masivas, ese miedo era muy real y muy efectivo. La ausencia casi total de los discípulos durante el arresto y crucifixión no fue solo cobardía. Fue el resultado directo de la campaña de terror que los líderes religiosos habían implementado. Habían hecho circular amenazas específicas de excomunión y persecución contra cualquiera asociado con Jesús. En una sociedad donde la identidad religiosa y comunitaria era esencial para la supervivencia económica y social, la excomunión equivalía a una sentencia de muerte social. Los discípulos enfrentaban la pérdida no solo de su estatus religioso, sino de sus medios de vida y conexiones familiares. Pedro, que había prometido morir por Jesús, se encontró paralizado por el miedo cuando una simple sirvienta lo reconoció. Este no era miedo físico, sino terror a las consecuencias sociales y religiosas que él sabía que seguirían a su identificación como seguidor de Jesús. La crucifixión de Jesús no fue solo una ejecución, fue un espectáculo político cuidadosamente orquestado para enviar un mensaje claro a cualquiera que considerara desafiar el orden establecido. Los líderes religiosos se aseguraron de que fuera lo más pública y humillante posible. Eligieron el momento de la Pascua específicamente porque Jerusalén estaría llena de peregrinos de todo el mundo judío. Querían que testigos de cada comunidad judía regresaran a sus hogares con el mensaje de lo que sucede a quienes desafían a la autoridad religiosa establecida. El letrero que Pilato puso en la cruz, Rey de los Judíos, fue interpretado por los líderes religiosos como una humillación adicional. No solo estaban ejecutando a Jesús, estaban ridiculizando la idea misma de un Mesías que no viniera a través de sus instituciones. Los eventos sobrenaturales que acompañaron la muerte de Jesús, el terremoto, la oscuridad, el velo del templo rasgado, no fueron reportados solo en los evangelios. Registros históricos romanos y judíos también documentan eventos atmosféricos y sísmicos inusuales durante ese periodo. Para los saduceos, el hecho de que el velo del templo se rasgara de arriba a abajo fue particularmente aterrador. Este velo separaba el lugar santísimo del resto del templo y solo el sumo sacerdote podía pasar detrás de él una vez al año. Su destrucción simbolizaba el fin de su mediación exclusiva. Los fariseos, por su parte, interpretaron estos eventos como confirmación de que habían cometido un error terrible. Algunos de los relatos apócrifos sugieren que varios de ellos intentaron secretamente investigar qué había realmente sucedido, aterrorizados por las implicaciones de sus acciones. ¿Quieres conocer lo que realmente pasó en los días siguientes a la crucifixión? Los intentos desesperados de encubrir la resurrección, las reuniones secretas de emergencia, todo esto y más en los próximos videos. No te vayas, porque la historia apenas está comenzando y lo que viene te va a dejar sin palabras. ¿Alguna vez has sentido que algo está por suceder? Como si el cielo estuviera tratando de decirnos algo, pero pocos están escuchando. Hay sonidos a nuestro alrededor que nunca podremos oír, sonidos por encima y por debajo de lo que nuestros oídos pueden percibir. Pero, ¿y si entre esos sonidos invisibles hubiera un mensaje divino? Algo inquietante y a la vez sagrado está ocurriendo ahora mismo en Israel, en Jerusalén. En el lugar exacto donde Jesús fue crucificado y sepultado, testigos están reportando nuevamente la aparición del fuego santo, un fenómeno tan inexplicable que desafía la lógica y la ciencia. Muchos creen que es el mismo Espíritu Santo descendiendo una vez más sobre la tumba, como lo hizo hace más de 2000 años. Pero, ¿y si esto no fuera solo una tradición religiosa? ¿Y si estamos presenciando una señal directa del cielo, una advertencia para los tiempos que estamos viviendo? El milagro ocurre en el mismo lugar donde su cuerpo fue puesto, y se dice que sucede en el tiempo exacto de su resurrección. Durante más de 20 años, según la tradición,
Solo una persona, alguien considerado espiritualmente puro, tiene permitido entrar en la tumba llevando una vela. En el momento en que el fuego santo desciende, esa vela se enciende por sí sola. Momentos después, miles de otras velas por toda la iglesia comienzan a encenderse sin ninguna intervención humana. Esto no es solo un cuento contado entre creyentes, ha sido presenciado, grabado y probado por escépticos, científicos e incluso no cristianos. De hecho, durante tiempos en la historia, cuando gobernantes musulmanes tuvieron control sobre Jerusalén, algunos intentaron desmentir el milagro. Removieron mechas tradicionales y las reemplazaron con plomo, creyendo que ninguna reacción química podría ocurrir. Pero incluso entonces, el fuego aún vino. Encendió las lámparas una y otra vez, sin importar cuántas veces se extinguieron las llamas. Regresaron por sí solas. Eventualmente, incluso aquellos que intentaban suprimirlo fueron forzados a admitir: esto no es un truco. El fuego santo ha aparecido cada año durante más de 1700 años, y siempre en el mismo lugar, el edículo, la pequeña estructura que rodea la losa de sepultura original de Cristo. Lo que la ciencia no puede explicar completamente, la fe continúa testificando. Algunos incluso creen que esta llama divina pudo haber jugado un papel en formar la imagen en la sábana de Turín, donde se dice que el rostro y cuerpo de Cristo están milagrosamente impresos. El milagro no se confina a lo que realmente sucede dentro de la pequeña tumba donde el patriarca ora. Lo que puede ser aún más significativo es que se reporta que la luz azul aparece y está activa fuera de la tumba cada año. Muchos creyentes afirman que esta luz milagrosa enciende velas que sostienen en sus manos por su propia iniciativa. Todos en la iglesia esperan con velas, con la esperanza de que puedan encenderse espontáneamente. A menudo, lámparas de aceite cerradas toman fuego por sí mismas ante los ojos de los peregrinos. La llama azul se ve moverse en diferentes lugares en la iglesia. Un número de testimonios firmados por peregrinos cuyas velas se encendieron espontáneamente atestiguan la validez de estos encendidos. La persona que experimenta el milagro desde una distancia cercana al tener el fuego en la vela o ver la luz azul usualmente deja Jerusalén cambiada. Para todos los que han asistido a la ceremonia, siempre hay un antes y un después del milagro del fuego santo en Jerusalén. Y sin embargo, esto no es solo sobre fuego, es sobre presencia, es sobre un regreso espiritual. Así como Moisés encontró a Dios a través del fuego en la zarza ardiente y los discípulos recibieron lenguas de fuego en Pentecostés, el fuego santo en Jerusalén es visto por muchos como el recordatorio de Dios de que Él aún está aquí, aún observando, y que la profecía aún se está cumpliendo. Lo que hace esto aún más extraordinario es su momento. Con el mundo al borde, Israel en turbulencia y la profecía alineándose con precisión, muchos están comenzando a preguntar: ¿es este milagro no solo real, sino también un mensaje final antes del regreso de Cristo? Pero este milagro, el fuego santo, es más que una maravilla anual. Está profunda e inseparablemente conectado al momento más poderoso en toda la historia humana, la resurrección de Jesucristo. Hace más de 2000 años, Jerusalén permaneció silenciosa bajo el peso de la muerte. El Cordero de Dios había sido crucificado. Su cuerpo sin vida, golpeado y perforado, fue bajado de la cruz, envuelto en lino limpio y gentilmente puesto en una tumba prestada, tallada en roca. Una piedra masiva selló la entrada, y soldados romanos fueron ordenados a hacer guardia, asegurando que nadie pudiera alterar el cuerpo de aquel que había afirmado ser el Hijo de Dios. Para el mundo, parecía el fin. Para sus seguidores, se sintió como una promesa rota, pero en el cielo era solo el comienzo. En el tercer día, al amanecer, algo extraordinario sucedió.
En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Un terremoto sacudió la tierra, un ángel apareció brillando como relámpago y rodó la piedra, no para dejar salir a Jesús, sino para dejar que el mundo viera. La tumba estaba vacía. Y con solo 4 palabras, la historia cambió para siempre. No está aquí. La resurrección no fue solo una metáfora espiritual, fue una realidad física. Jesús, quien estaba muerto, ahora estaba vivo, caminando, hablando, revelando sus cicatrices y apareciendo a cientos de testigos durante 40 días. Había conquistado la muerte misma. La tumba no tenía poder sobre él. Fue en ese momento exacto, el momento de la resurrección, que el mayor enemigo de la humanidad fue derrotado. El pecado, la muerte y el infierno perdieron su control. Como el apóstol Pablo declaró audazmente en 1 Corintios 15:55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y eso es lo que hace que el milagro del fuego santo sea tan profundamente simbólico. No es solo un evento sobrenatural, es un eco divino del poder de resurrección. El fuego desciende en la tumba misma donde Jesús yació y lo hace no para consumir, sino para iluminar, justo como la luz de Cristo destrozó la oscuridad de la tumba. Cada año, cuando los fieles se reúnen, no están solo presenciando una llama extraña, están presenciando un recordatorio de que Jesús está vivo, que sus promesas son verdaderas, que el mismo poder que lo levantó de los muertos aún se mueve hoy. Y la naturaleza de la llama misma no es coincidencia, arde pero no destruye, toca la piel y la tela pero no daña. Refleja la zarza ardiente que Moisés encontró, una llama llena de presencia divina pero no calor terrenal. Refleja las lenguas de fuego en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo llenó a los discípulos y dio nacimiento a la iglesia. Así que cuando el fuego santo desciende cada año en la tumba, muchos creen que no es solo fuego, es una visitación, un momento cuando el cielo toca la tierra de nuevo, un susurro sagrado de Dios diciendo: no he olvidado mi promesa, mi Hijo vive y regresaré. Porque la resurrección nunca fue destinada a ser el final de la historia. Fue el comienzo de algo aún mayor, el regreso del Rey resucitado, el regreso de Israel. Durante siglos parecía imposible. El pueblo judío estaba disperso por toda la tierra, disperso a cada continente, cada rincón del globo. Israel ya no existía como nación y Jerusalén fue pisoteada por imperio tras imperio. Y sin embargo, la Biblia ya había hablado. Regresarían. En Ezequiel 36:24, Dios declaró: y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país, no por su justicia, no porque se lo ganaron, sino por causa de mi nombre. Esta no era solo una promesa, era una profecía esperando su tiempo señalado. Entonces, en 1948, algo sin precedentes sucedió. Después de casi 2000 años, Israel renació en un solo día, justo como Isaías 66:8 había predicho. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? Concebirá la tierra en un día, nacerá una nación de una vez. Y sin embargo, sucedió.
Una nación volvió a la vida y el reloj profético comenzó a sonar más fuerte que nunca. Pero aquí está lo que la mayoría de las personas se pierden. El regreso de Israel no fue el final de la profecía, fue solo el comienzo. Porque Dios no solo prometió un regreso físico a la tierra, prometió una transformación espiritual. En Ezequiel 36:26 dice: «Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros». Eso aún no ha sucedido. Muchos en Israel aún no reconocen a su Mesías. La paz aún es esquiva. Los enemigos aún rodean sus fronteras. Entonces, ¿por qué importa esto ahora? Porque la reunión de Israel es la primera señal innegable de que estamos viviendo en tiempos proféticos. Es la foundation sobre la cual se basa cada otra profecía del tiempo final. Y si la primera señal ya se ha cumplido, entonces lo que viene después podría estar más cerca de lo que pensamos. Naciones contra Jerusalén. Si el renacimiento de Israel fue el disparo de salida, entonces lo que se está desplegando ahora en Jerusalén puede ser la sirena de advertencia. La Biblia no solo predice que Israel regresará, advierte que en los días finales las naciones del mundo se volverán contra ella. Zacarías 12:3 lo pone en términos escalofriantes. En aquel día, cuando todas las naciones de la tierra se reúnan contra ella, haré de Jerusalén una piedra pesada para todos los pueblos. Todos los que se la carguen serán despedazados. Mira alrededor. Lo que una vez sonó imposible se está volviendo realidad. Instituciones globales están llamando cada vez más por la división de Jerusalén. Gobiernos poderosos, algunos de los cuales fueron una vez los aliados más fuertes de Israel, ahora están cuestionando su derecho a defenderse. Y en casi cada cumbre internacional, Jerusalén no es solo una nota al pie, es el centro de controversia. El mundo está observando, juzgando y posicionándose, pero pocos se dan cuenta de que están pisando profecía justo ahora. Los líderes mundiales están empujando fuerte por la llamada solución de dos estados. Es un plan que cortaría Jerusalén en dos y entregaría parte de ella a otra entidad. Lo que suena como paz en papel es en realidad una desafía directa del decreto de Dios, porque la Biblia es cristalina. Jerusalén no es solo cualquier ciudad, es su ciudad. Joel 3:2 revela la consecuencia. Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo, mi heredad Israel, porque esparcieron a mi pueblo entre las naciones y repartieron mi tierra. Está sucediendo ahora mismo. Cada política, cada alianza, cada acto de traición está siendo pesado. Mientras las naciones se alinean contra Jerusalén, están unknowingly posicionándose para juicio. Y el peligro no es solo político, es espiritual. Porque tocar Jerusalén es tocar la niña de los ojos de Dios. Jerusalén siempre ha sido el corazón de la profecía, pero hoy es el punto de presión del mundo. Y mientras la tensión se construye alrededor de esta ciudad sagrada, nos acercamos a una confrontación final que sacudirá cada nación y marcará el regreso del Rey. ¿Dónde estaba la tumba de Jesús? Hablando de la muerte y resurrección de Jesús, ¿alguna vez te has preguntado dónde está el lugar de la muerte y resurrección de Jesús? Antes de explorar la respuesta, echemos un vistazo a estos versículos bíblicos. Tomaron pues a Jesús, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota. Y en el lugar donde fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí, pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Según la Biblia, Jesucristo fue sepultado en una tumba tallada en roca justo después de su crucifixión. 3 días después, se apareció a sus seguidores cuando salió de la tumba vivo. Así que si existe en primer lugar, ¿dónde está exactamente la tumba de Jesús? Hasta la fecha, la mayoría cree
que la iglesia del Santo Sepulcro, en la ciudad antigua de Jerusalén, es la ubicación probable de la tumba de Jesús, y en 2016 fue abierta por primera vez en siglos. La creencia de que la tumba de Jesús está ubicada en la iglesia del Santo Sepulcro se remonta al siglo IV. Según relatos tradicionales, la iglesia misma fue construida en el siglo IV d.C., después de que el emperador romano Constantino el Grande legalizara el cristianismo. Había enviado a su madre Helena a buscar la tumba de Jesús en Jerusalén. Supuestamente encontró la cruz verdadera, el sitio de la crucifixión de Jesús, cerca de una tumba, en la ubicación de un templo pagano dedicado a Júpiter o Venus. El templo fue derribado con una tumba tallada en roca, siendo revelada debajo, que se asumió que era la tumba de Jesucristo. Debajo encontraron una tumba hecha de una cueva de piedra caliza, incluyendo un estante o cama de sepultura. Esto encajaba con la descripción de la tumba de Jesús en la Biblia, convenciéndolos de que habían encontrado su sitio de sepultura. Aunque la iglesia ha sido ampliamente reconocida como el sitio de la tumba de Jesús desde entonces, es imposible decir con certeza que Jesucristo fue sepultado allí. Los primeros cristianos fueron perseguidos y forzados a huir de Jerusalén, así que pueden haber sido incapaces de preservar su tumba. Para algunos, la tumba del jardín en Jerusalén parece un candidato probable. Otros creen que la tumba de Talpiot, en la ciudad antigua, podría ser la tumba de Jesús. Ambas están talladas en roca, justo como la tumba en la iglesia del Santo Sepulcro. El arqueólogo John McRae dice: aunque la prueba absoluta de la ubicación de la tumba de Jesús permanece más allá de nuestro alcance, la evidencia arqueológica y literaria temprana argumenta fuertemente para aquellos que la asocian con la iglesia del Santo Sepulcro. La iglesia del Santo Sepulcro ha sufrido a lo largo de los siglos. Fue saqueada por persas en el siglo VII, destruida por califas musulmanes en el siglo XI y quemada hasta el suelo en el siglo XIX. Pero cada vez que cayó, los cristianos la reconstruyeron. Hasta la fecha, muchos continúan creyendo que es el sitio más probable de la tumba de Jesús. La tumba misma fue sellada con revestimiento de mármol alrededor de 1555 para prevenir que los visitantes tomaran piezas de piedra. Pero en 2016, un crew de especialistas la abrió por primera vez en siglos. En 2016, las tres entidades que comparten la Iglesia del Santo Sepulcro, ortodoxa griega, ortodoxa armenia y católica romana, llegaron a un acuerdo. Las autoridades israelíes habían declarado el edificio inseguro y necesitarían hacer reparaciones para mantenerlo preservado. Los poderes convocaron restauradores de la Universidad Técnica Nacional de Atenas, quienes se pusieron a trabajar en mayo. Los restauradores removieron mortero dañado, repararon mampostería y columnas e inyectaron lechada para mantener todo junto. Para octubre se dieron cuenta de que necesitarían abrir la tumba también. Esto fue una sorpresa. Sin embargo, los trabajadores decidieron que necesitarían abrir la supuesta tumba de Jesús para asegurarse de que nada se filtrara. Los investigadores también encontraron una segunda losa de mármol gris que no sabían previamente. Grabada en la pieza, había una cruz que pudo haber sido incrustada por crusaders durante los 1200. La exposición de la cama de sepultura ofrece a los investigadores la oportunidad de mirar la superficie real del sitio sagrado del cristianismo. Los hallazgos iniciales confirmaron que aún estaban presentes porciones de la tumba que habían resistido destrucción, daño y reconstrucción. De hecho, el santuario ha sido dañado por terremotos, invasiones e incendios durante varios siglos. Los investigadores se dieron cuenta de que tenían prueba clara de que este lugar era el mismo encontrado por el emperador Constantino en el siglo IV y que los crusaders lo veneraron grandemente.
También durante la apertura de la tumba, líderes religiosos de iglesias ortodoxa armenia y griega, así como monjes franciscanos, fueron los primeros en entrar en la tumba. Todos salieron con grandes sonrisas adornando sus rostros. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Esfuerzos de restauración adicionales en la tumba sagrada de Jesús han permitido desde entonces que se abra al público. Harris Muskakis, profesor asistente de Ingeniería Civil en la Universidad Técnica Nacional, que ayudó a restaurar la tumba, explicó: tuvimos que ser muy cuidadosos. No era solo una tumba que tuvimos que abrir, era la tumba de Jesucristo. Eso es un símbolo para todo el cristianismo y no solo para ellos, sino para otras religiones. Movieron cuidadosamente el revestimiento de mármol y una segunda losa de mármol tallada con una cruz para acceder a la cueva de piedra caliza debajo. Entonces, estuvieron dentro de la tumba de Jesús durante 60 horas. El equipo de restauradores recolectó muestras de la tumba, tomó fotografías raras y reforzó sus paredes. Todo el tiempo, docenas de sacerdotes, monjes, científicos y trabajadores aprovecharon la oportunidad de echar un vistazo dentro de la tumba de Jesús. Vimos dónde Jesucristo fue puesto. Antes nadie había visto, dijo el padre Isidoros Fakitsas, el superior del patriarca ortodoxo griego a los medios. Añadió, tenemos la historia, la tradición. Ahora vimos con nuestros propios ojos el lugar real de sepultura de Jesucristo. Otros estuvieron igualmente asombrados por la experiencia. Estoy absolutamente asombrado. Mis rodillas están temblando un poco porque no esperaba esto, dijo Frederick Hibbert, arqueólogo en residencia de National Geographic para la operación. National Geographic tuvo acceso exclusivo al proyecto de restauración de la iglesia. Mientras tanto, Peter Baker, quien escribió sobre la apertura para el New York Times, también tuvo la oportunidad de entrar en la tumba de Jesús. Baker escribió: la tumba misma se veía simple y sin adornos, su parte superior separada por el medio. Las velas parpadeaban, iluminando el pequeño recinto. Después de 9 meses y $3 millones de trabajo, la tumba restaurada y resellada fue revelada al público. Esta vez, los trabajadores dejaron una pequeña ventana en el mármol para que los peregrinos puedan ver la roca de piedra caliza debajo. Pero si realmente están mirando dentro de la tumba de Jesús, puede permanecer un misterio para siempre. Una profecía oculta se despliega en Jerusalén. Los eventos que rodean el fuego en Jerusalén no son solo una llamada de atención, parecen estar conectados a profecías que han sido predichas durante mucho tiempo. Una de las profecías más significativas y misteriosas viene de Fátima, un pequeño pueblo en Portugal, donde 3 niños pastores recibieron visiones de la Virgen María en 1917. Estas visiones, conocidas como los 3 secretos de Fátima, contienen advertencias terribles sobre el futuro del mundo y son vistas por muchos como claves para entender el despliegue del plan de Dios en los días finales. El primer secreto fue una visión del infierno, un vistazo aterrador al destino de los pecadores que no se arrepienten. Es un recordatorio severo de las consecuencias de alejarse de Dios. El segundo secreto profetizó el final de la Primera Guerra Mundial, pero también incluyó una advertencia sobre la Segunda Guerra Mundial y el ascenso del comunismo. La Virgen María instó al mundo a consagrar Rusia a su corazón inmaculado, lo cual eventualmente fue hecho por el Papa Juan Pablo II en 1984.
El tercer secreto es el más famoso y controversial de todos. Originalmente mantenido oculto por el Vaticano, fue oficialmente revelado en 2000. El secreto describe una visión de un obispo vestido de blanco, interpretado por muchos como el Papa, quien es disparado y asesinado junto con otros clérigos y fieles. Este evento es seguido por gran devastación y un periodo de sufrimiento que afectaría a la Iglesia y al mundo. Mientras el Vaticano oficialmente release esta interpretación, muchos aún creen que el tercer secreto contiene más de lo que ha sido revelado. De hecho, algunos dicen que la extensión completa del tercer secreto nunca ha sido completamente revelada. Aunque el Vaticano insiste en que el texto completo del tercer secreto fue publicado, incontables personas, incluyendo teólogos de alto perfil y fieles católicos, permanecen no convencidos. Creen que algunas partes de la profecía permanecen ocultas, particularmente concerniente al destino de Jerusalén y su papel en los tiempos finales. Esta creencia está enraizada en la idea de que el tercer secreto no solo aborda la persecución de la Iglesia, sino que también advierte sobre la gran tribulación y un enfrentamiento final en Jerusalén, donde la justicia y misericordia de Dios convergerán. La razón por la cual Jerusalén juega un papel tan significativo en estas profecías está profundamente ligada a su significado espiritual. Jerusalén es más que solo la ciudad física donde Jesús vivió, murió y ascendió al cielo. Es la ciudad donde el plan de Dios para la humanidad se cumple. En la Biblia, Jerusalén es la ciudad de profecía, el lugar donde el mundo experimentará la victoria final de Dios y donde Jesús regresará en gloria. En el tercer secreto de Fátima, la destrucción de la Iglesia y la persecución de los fieles de Dios son vistas como parte de la tribulación mayor. Estos juicios y sufrimientos conducen a un período de purificación espiritual y eventualmente el triunfo del corazón inmaculado de María. Algunos creen que las partes ocultas del tercer secreto podrían involucrar el papel pivotal de Jerusalén en estos eventos finales, un evento que muy bien podría coincidir con el regreso de Cristo a esta misma ciudad. Dada la significancia global de las profecías de Fátima, es imposible ignorar el simbolismo del fuego reciente en Jerusalén. Este fuego, que alcanzó las afueras de la ciudad santa, parece ser parte de una narrativa espiritual y profética más grande. El fuego puede simbolizar purificación. A lo largo de la Biblia, el fuego a menudo se usa como símbolo de purificación, un medio de quemar las impurezas antes de que la gloria de Dios pueda ser revelada. En 1 Pedro 1:7 se nos dice que nuestra fe es probada por fuego, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El fuego puede representar el juicio de Dios. Así como Jerusalén enfrentó destrucción en el pasado desde la invasión babilónica hasta el asedio romano, puede estar nuevamente bajo escrutinio divino. La proximidad del fuego a Jerusalén podría ser un recordatorio poderoso de que el juicio de Dios está cerca y que el arrepentimiento y la preparación son esenciales. El fuego puede señalar al cumplimiento de profecía. La Biblia y el tercer secreto de Fátima hablan de calamidades que precederán el regreso de Cristo. En Mateo 24:6-7, Jesús advierte de guerras, hambres y terremotos antes de su regreso. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestilencias, hambres y terremotos en diferentes lugares. Este fuego en Jerusalén, aunque aparentemente un desastre natural, podría ser más que solo un evento random. Podría ser una señal de que los dolores de parto de los tiempos finales están comenzando.
Mientras reflexionamos sobre el tercer secreto de Fátima, debemos entender que el mundo está en un tiempo de despertar espiritual. Así como María advirtió en Fátima, el mundo enfrentará juicios, pero las promesas de Dios son seguras. Él nos está llamando al arrepentimiento, a la preparación y a mantenernos firmes en nuestra fe mientras las señales de su regreso crecen más fuertes. El fuego en Jerusalén puede ser solo una de muchas señales, pero es imposible ignorar su significancia. Es tiempo de estar alerta, de buscar la guía de Dios y de prepararnos para lo que está por venir, porque así como el fuego en Jerusalén, sabemos que el tiempo del regreso de Cristo se está acercando. La venida de Jesús a Jerusalén. Su venida esta vez no será difícil de discernir. Será repentina y para muchos inesperada. El regreso de Jesús no será en secreto. Es una buena razón para mantener un ojo en los eventos en Jerusalén. Jesús dijo, velad. El regreso triunfal de Jesús será durante un tiempo de guerra, la gran batalla final de Armagedón. Según 1 Tesalonicenses 4, seremos arrebatados para encontrar al Señor. Y ya sea en ese momento o después, Jesús regresará en un caballo blanco, como leeremos del Apocalipsis. La primera vez que entró en Jerusalén, de todas las cosas, Jesús entró en un burro, no la manera típica que podrías esperar que un rey entre en su territorio. Podrías esperar que Jesús hubiera entrado en Jerusalén en un caballo blanco, tal vez incluso un caballo negro, cualquier caballo, pero no un burro. Pero fue profetizado por Zacarías unos 500 años antes de que Jesús hiciera eso, que el Mesías entraría en Jerusalén en un burro. Se puede encontrar en Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Jesús está usando este momento para decir a la gente de Jerusalén un par de cosas sin usar palabras, que está cumpliendo la profecía de Zacarías que probablemente habrían conocido. Por lo tanto, Jesús está afirmándose como el Mesías. Está aceptando ese papel y su destino, así como lo hizo nuevamente en el jardín de Getsemaní. Está diciendo a la gente que no es el rey guerrero que esperaban que fuera y que lo trataran de ser. Montar en un burro era un símbolo de paz. Montar un caballo era el símbolo de guerra. Un caballo blanco específicamente era un símbolo de triunfo. Y la gente puso delante de él las ramas de palma, porque las ramas de palma se usaban tradicionalmente para poner como camino para la entrada de un rey guerrero, y agitar ramas de palma se usaba como marca de regocijo. Así que mientras la gente está diciendo una cosa sobre quién perciben que es Jesús, Jesús está diciendo otra. En realidad, les está diciendo justo enfrente de ellos quién realmente es y no es. Jesús nos está diciendo exactamente quién es justo enfrente de nosotros. Me recuerda la historia de Lázaro y el hombre rico. Recuerda en la historia lo que Abraham le dijo a Lázaro: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Esa fue una declaración profética que Jesús dio sobre sí mismo. Algunas personas no escucharon incluso después de que resucitó de los muertos justo enfrente de ellos. Ahora se ha vuelto completamente opuesto a lo que la gente en Jerusalén pensó hace 2000 años. Querían un Salvador guerrero, pero hoy la gente no quiere o siente la necesidad de, ni siquiera sabe qué es un Salvador. A veces pienso en cuando Evelyn era pequeña y diríamos nuestras oraciones de la hora de dormir y pediría que llegara a conocer a Jesús como su Señor y Salvador. Las naciones han dividido la tierra de Dios. Eso está sucediendo ahora. Los gobiernos están presionando a Israel para hacer la paz, intercambiando parcelas de la tierra prometida. El valle de Josafat es el valle de Cedrón, que se encuentra entre el monte del templo de Jerusalén y el monte de los olivos. El valle corre hacia el mar muerto.
Después de todo, Dios se probará fiel con los eventos finales en Jerusalén. Dios es confiable porque no se rendirá con Israel, aunque ellos le hayan resistido. Tenemos aseguranza para nuestra salvación. Verás, al igual que la multitud que puso sus ramas de palma delante de su rey montando en un burro, hay mucha gente hoy que hace que Jesús sea lo que quieren que sea. Sin embargo, Jesús está haciendo claro y simple quién realmente es y quién siempre ha sido. Él es lo que las Escrituras del Antiguo Testamento dicen que es. Él es quien dijo que era y se probó ser en el Nuevo Testamento. Está justo enfrente de nuestros ojos. Sin embargo, el pensamiento ilusorio de muchas personas lo tiene como alguien más. Te preguntas cómo la gente puede tallar ídolos y hacer su propio Dios. Ahora están haciendo eso con Jesús. Y con eso, regresando a los tiempos finales, puedes ver cómo la gente querrá un anticristo, un Cristo reverso, alguien que ejemplifique lo que quieren. Una persona de amor sin convicción, aceptación de toda la gente, excepto aquellos que tienen la convicción del Cristo real, y alguien que puede prometer paz y entregará paz hasta que tenga el mundo entero bajo su pulgar. Será especialmente malo para el pueblo de Dios y la nación judía. Este anticristo será una figura similar a Cristo, que surgirá de un pueblo sin Dios, como figura religiosa, para un pueblo sin Dios. El anticristo será un gobernante para una sociedad anticristo y cultivado por Satanás. Cuidado de fabricar un Dios propio, un Dios que es toda misericordia pero no justo, un Dios que es todo amor pero no santo, un Dios que tiene un cielo para todos pero un infierno para ninguno, un Dios que puede permitir que el bien y el mal estén lado a lado en el tiempo, pero no hará distinción entre bien y mal en la eternidad. Tal Dios es un ídolo propio, tan verdaderamente un ídolo como cualquier serpiente o cocodrilo en un templo egipcio. Las manos de tu propia fantasía y sentimentalismo lo han hecho. No es el Dios de la Biblia, y además del Dios de la Biblia no hay Dios en absoluto. Sí, Jesús es y fue un hombre de paz, un hombre de amor. Sí, montó en Jerusalén en un burro como símbolo de paz, no conquista. Y Juan 3:17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero la promesa que viene es la promesa de Jesús de regresar montando un caballo blanco de conquista a Jerusalén. Tomará de vuelta lo que es legítimamente suyo, aplastará al anticristo y sus seguidores, y Jesús establecerá su trono legítimo en Jerusalén. De hecho, una nueva Jerusalén. El último libro de la Biblia comienza con la oración curiosa e inspiradora, la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La tercera oración incluye: porque el tiempo está cerca. Tan asombrosas son las últimas palabras registradas de Jesús al final del libro. Ciertamente vengo en breve. Jesús instruyó a todos sus seguidores a estar perpetuamente listos para su regreso, como en Mateo 24:42. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Dios claramente presenta el regreso del Señor como inminente. ¿Por qué entonces no ha regresado después de más de 2000 años desde su partida visible del Monte de los Olivos? Jesús dijo que vendría pronto. Así que, ¿qué significa pronto? Vamos a delinear dos razones por las que creemos que Jesús nos dijo que su reaparición en la tierra sucedería rápidamente. La primera razón, que puedes encontrar menos fascinante que la segunda, pero necesita ser señalada. Dios es atemporal. Existe completamente independiente del tiempo porque es el creador del tiempo. Para Dios, como dice la Biblia, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El mensaje final que necesitas escuchar ahora, en este momento crítico de la historia humana, mientras las señales proféticas se alinean con precisión divina y los eventos mundiales echan sombras de juicio y esperanza,
El llamado de Dios resuena más claro que nunca. No somos meros observadores de esta narrativa épica que se despliega. Somos participantes activos en el plan divino, llamados a despertar, preparar y proclamar. El tiempo de la fe pasiva ha expirado. Ahora es el momento de levantarse con propósito ardiente. Mientras los cielos declaran su gloria y la tierra gime por redención, mientras Jerusalén permanece como el epicentro de la profecía cumplida y las naciones se agitan en confusión, recordemos que nuestro Dios reina soberano sobre todo. Las luces misteriosas sobre Jerusalén, los sonidos celestiales que desconciertan a los científicos, el fuego santo que desciende año tras año, el renacimiento milagroso de Israel, las señales en Estados Unidos, todo apunta hacia una realidad ineludible. El Rey viene. Este no es tiempo para tibieza espiritual ni complacencia religiosa. Es la hora de buscar al Señor con todo nuestro corazón, de purificar nuestras vidas de todo lo que ofende su santidad, de interceder por las naciones y de mantener nuestras lámparas encendidas con el aceite de su presencia. A aquellos que están espiritualmente dormidos, despierten. Los eventos que están presenciando no son coincidencias cósmicas, sino advertencias divinas. El mismo Dios que partió el Mar Rojo, que resucitó a Jesús de los muertos, que preservó milagrosamente a Israel durante la guerra de los 6 días, está moviendo su mano poderosa una vez más. A los creyentes que se sienten desanimados por la oscuridad creciente, tengan esperanza. La oscuridad más profunda precede al amanecer más brillante. Cristo no viene como un bebé vulnerable, sino como el león conquistador de Judá, con ojos como llamas de fuego y una espada de justicia en su boca. A las naciones que se oponen a Israel y dividen la tierra que Dios dio como herencia eterna, tiemblen. El juez de toda la tierra hará lo que es justo. Jerusalén no es negociable en los planes eternos de Dios. A la Iglesia global, levántense y brillen. Su luz ha venido. No es tiempo de esconderse en las sombras, sino de proclamar audazmente el Evangelio del Reino que pronto será establecido en la tierra. El sonido que escuchan en los cielos no es aleatorio. Es la sinfonía de la historia acelerándose hacia su clímax divino. Los dolores de parto de la nueva era están intensificándose. El Rey Eterno está preparando su regreso triunfal, así que no se desanimen por las guerras y rumores de guerras. No se amedrenten por la maldad creciente o la persecución intensificada. No se distraigan por las voces que claman paz y seguridad cuando la destrucción repentina se acerca. En cambio, levanten sus cabezas porque su redención se acerca. Mantengan sus corazones puros, sus manos limpias y sus espíritus alertas. Oren sin cesar, compartan el Evangelio sin temor y caminen en santidad sin compromiso. Porque cuando el cielo se abra como un pergamino enrollado, cuando la trompeta de Dios suene con poder ensordecedor, cuando todo ojo lo vea viniendo en las nubes con gran poder y gloria, cuando los reinos de este mundo se conviertan en el reino de nuestro Señor y de su Cristo, entonces sabremos que cada profecía se ha cumplido, cada promesa se ha realizado y cada lágrima será enjugada para siempre. Maranata, ven, Señor Jesús, el tiempo está cerca, el Rey viene. ¿Estás listo? Y el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Señales divinas que estremecen el mundo. Lo que está ocurriendo en Jerusalén te dejará sin palabras. Imagínate por un momento, una mujer en Michigan capta algo absolutamente extraordinario con su cámara. Lo que comienza como una fotografía rutinaria se convierte en testimonio visual del poder divino. Cuando observas detenidamente la imagen, descubres algo que desafía toda lógica. Las nubes se fusionan de manera perfecta, creando una cruz celestial mientras el sol emerge desde el horizonte, como si el mismo cielo declarara la gloria del Altísimo.
Pero eso es apenas el preludio de algo mucho mayor que está sacudiendo los cimientos de la fe mundial. En este preciso instante, acontecimientos inexplicables están transformando los cielos sobre Jerusalén. Luces misteriosas danzan en la atmósfera. Sonidos semejantes a trompetas celestiales resuenan por toda la ciudad santa y cruces luminosas aparecen suspendidas sobre este lugar sagrado. Miles de testigos presenciales confirman estas manifestaciones sobrenaturales. Las descripciones son estremecedoras. Figuras radiantes descendiendo desde las nubes, rodeadas por seres angelicales de luz pura. Otros relatan haber escuchado melodías que parecen provenir directamente del trono celestial. Inicialmente estos fenómenos parecían eventos aislados, pero ahora ocurren con mayor frecuencia, claridad y poder devastador. ¿Podríamos estar presenciando mensajes directos del Todopoderoso? Las Escrituras hablan proféticamente de una época en que los cielos proclamarán su regreso triunfal, cuando señales inequívocas aparecerán ante los ojos de toda la humanidad. Lo que está sucediendo en Jerusalén genera una sensación indescriptible de presencia divina entre quienes lo contemplan. Estos no son simples caprichos meteorológicos ni ilusiones ópticas engañosas. Cada manifestación parece deliberadamente orquestada, cargada de poder sobrenatural y rebosante de significado profético. Algunos los interpretan como avisos celestiales destinados a despertar un mundo espiritualmente adormecido. Otros mantienen cautela, advirtiendo que no todo resplandor en el firmamento proviene necesariamente del Altísimo. Sin embargo, existe algo distintivo en estas apariciones. Coinciden exactamente con las profecías bíblicas sobre los últimos tiempos, señales en el firmamento, luz emanando del cielo y momentos que conmueven hasta lo más profundo del corazón humano. Estaremos presenciando el preludio de algo infinitamente más grandioso. Pero lo que acabas de escuchar es solamente el comienzo de esta historia sobrecogedora. Poco después de la aparición de las cruces celestiales, un nuevo fenómeno se desplegó sobre el Monte de los Olivos que dejó mudos incluso a los testigos más escépticos. Un rayo de luz brillante e inquebrantable atravesó las nubes y bañó una colina distante con un resplandor celestial indescriptible. Dentro de esta columna luminosa, una silueta comenzó a manifestarse gradualmente. Permanecía suspendida en silencio absoluto, flotando en el aire sin ascender ni descender. Su forma era inconfundible, un hombre vestido de blanco inmaculado, irradiando luz desde su interior, con los brazos extendidos y una presencia que despertaba algo sagrado en cada alma que lo contemplaba. Rodeando esta figura, aparecieron innumerables seres resplandecientes de aspecto angelical, con alas extendidas en perfecta quietud, ataviados con túnicas que brillaban como fuego plateado. Muchos describieron la escena como algo extraído directamente del Apocalipsis, una visión del cielo abriéndose paso hacia la tierra. Mientras la figura se mantenía suspendida cerca del Monte de los Olivos, una paloma blanca emergió del firmamento y se posó suavemente sobre su hombro. Este momento causó que multitudes cayeran de rodillas, derramando lágrimas de emoción abrumadora ante lo que sus ojos presenciaban. Resulta cada vez más difícil negar que algo superior al entendimiento humano se está desenvolviendo sobre Jerusalén. Entre los momentos más extraordinarios presenciados por miles de personas está la aparición de lo que muchos creen ser un ángel auténtico. No en sueños, no en visiones místicas, sino a plena vista del día. En ese instante, muchos experimentaron la misma verdad innegable. Dios permanece aquí, como si el Creador del cielo y la tierra estuviera recordando a su pueblo que no ha olvidado Jerusalén, que continúa vigilando. Esta no es la primera vez que presenciamos intervenciones milagrosas en Israel. Retrocedamos hasta la Guerra de los 6 días. El Salmo 121:4 declara:
Ciertamente el que guarda a Israel no se adormecerá ni dormirá. El ángel protector de Israel siempre estará presente, perpetuamente despierto y preparado para defender a Israel. Por eso los milagros divinos para Israel no cesaron. Donde Él no está presente físicamente, aún manifiesta su fortaleza y poder a través del arcángel. Tenemos un recurso espiritual para ti, Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Transportémonos al 5 de junio de 1967, fecha que marcó el inicio de la Guerra de los 6 días. Durante ese período, Dios cumplió sus promesas ancestrales a Israel, donde proclamó Jerusalén como la ciudad que he escogido para poner mi nombre en ella. Cuando comenzó la guerra, Jerusalén era una ciudad dividida bajo control jordano. Tras la Guerra de Independencia de 1948, los sitios más sagrados de Israel, el muro occidental y el monte del templo, estaban vedados para los judíos. Israel había ganado su guerra de independencia, pero perdió la mitad oriental de Jerusalén ante la Liga Árabe. Los jordanos anexaron Jerusalén oriental, que se deterioró bajo su dominio. Destruyeron todas las sinagogas del barrio judío excepto una, junto con rollos de la Torá y libros sagrados. La libertad religiosa era inexistente. Los árabes palestinos se llamaban a sí mismos árabes, no palestinos, ya que Arafat aún no había cambiado sus nombres por propósitos políticos. Jordania nunca consideró Jerusalén como su capital palestina. El prólogo de la Guerra de los 6 días se remonta a la anexión jordana de Jerusalén Oriental y Cisjordania en 1950. Durante los siguientes 20 años, confrontaciones frecuentes contribuyeron al escalamiento bélico. Entre ellos, Egipto, armado con hueapones soviéticas, cerró el canal de Suez al transporte israelí en 1959. Yasser Arafat fundó la Organización para la Liberación de Palestina con el objetivo de destruir Israel. Se celebraron 3 cumbres árabes para planificar la aniquilación de Israel. Desde las alturas del Golán, Siria bombardeó civiles israelíes en Galilea. Los enfrentamientos se intensificaron durante 1966-1967. En mayo de 1967, Egipto declaró guerra a Israel. El radio El Cairo transmitió un mensaje ominoso. La existencia de Israel ha continuado demasiado tiempo. Ha llegado la batalla en la cual destruiremos Israel. Tales amenazas menacing provenientes de Egipto, respaldadas por Siria, Jordania e Irak, y apoyadas por Kuwait, Arabia Saudí, Argelia y Sudán, pusieron a la pequeña nación judía en alerta máxima militar. Las fuerzas de defensa de Israel también habían presenciado una formidable acumulación de tropas y armamento en el desierto del Sinaí, representando una amenaza colosal. Tan seguros estaban los israelíes de la derrota que prepararon 40 ataúdes, comprendiendo que estarían vastamente superados en número durante la batalla. Los israelíes implementaron una estrategia preventiva audaz que dependía de velocidad y secreto. Se llamó Operación Foco. Los líderes militares israelíes determinaron que la única manera de derrotar la fuerza aérea egipcia, vastamente superior, la más grande del Medio Oriente, era realizar un ataque preventivo y neutralizar todos los aviones mientras permanecían en tierra. Sus pilotos habían entrenado extensa y meticulosamente para precisamente tal misión, y el 5 de junio la pusieron en movimiento. La Operación Foco permanece como una de las campañas aéreas más exitosas en la historia militar.
Durante la Guerra de los 6 días, la Fuerza Aérea Israelí destruyó 452 aviones enemigos mientras perdía solamente 46 de los suyos. Durante la breve guerra, Israel conquistó las alturas del Golán de Siria, el Sinaí de Egipto, y Judea, Samaria, Cisjordania, la ciudad antigua de Jerusalén y los sitios santos de la ocupación jordana. Israel cuadruplicó su tamaño, pero quienes lucharon en esa guerra concuerdan que fue más que genialidad militar y valentía lo que condujo a la victoria. También hubo numerosos milagros. Casi todas las personas creyeron que la intervención sobrenatural de Dios aseguró su victoria. Si no, ¿cómo durante 3 horas los aviones de la Fuerza Aérea Israelí destruyeron aeronaves en una base egipcia tras otra? Sin embargo, los egipcios no transmitieron por radio para alertar a sus fuerzas sobre los ataques aéreos inminentes. Weizmann, quien posteriormente sirvió como presidente de Israel, dijo simplemente: "El dedo de Dios". Muchos testigos presenciales relataron que aviones que habían estado plagados de problemas se comportaron sorprendentemente bien ese día. Miembros del escuadrón que pilotearon los bombarderos envejecidos dijeron que el 5 de junio las aeronaves antiguas operaron sin una sola falla mecánica. Un proyectil enemigo que impactó directamente una pila de municiones milagrosamente falló en explotar. Un recluta de infantería israelí, en patrulla con otro soldado, reportó un encuentro con un camión cargado con 18 soldados egipcios bien armados. Los 2 israelíes equipados con armas inadecuadas creyeron que enfrentaban muerte segura. Sin embargo, los árabes, con apariencia aterrorizada, no les dispararon y obedecieron inmediatamente cuando el soldado israelí gritó: "¡Manos arriba!". Posteriormente preguntó a un sargento egipcio por qué no habían disparado a los soldados israelíes. La respuesta: "Mis brazos se congelaron, se paralizaron, todo mi cuerpo estaba paralizado y no sé por qué". Los árabes no solo sucumbieron a sus miedos y ondearon banderas blancas de rendición. Un comandante de tanque explicó posteriormente que se rindió ante un número mucho menor de tanques judíos porque vio un espejismo del desierto que le hizo ver cientos de tanques israelíes. Algunos corresponsales militares, incluso personas no religiosas, deben admitir que esta guerra fue peleada con ayuda del cielo. Antes de la Guerra de los 6 días, el alcalde de Jerusalén, Teddy Kollek, había solicitado a la vocalista Naomi Shemer que escribiera una canción en honor a Jerusalén para el Festival de Canciones Israelí el Día de la Independencia de 1967. Ella aceptó y escribió el himno Jerusalén de Oro, que fue la primera canción escrita sobre la ciudad en 19 años de ocupación jordana. Un mes después, las victorias en la Guerra de los 6 días le dieron la oportunidad de componer un nuevo verso sobre la reunificación de Jerusalén. Se convirtió en un éxito. Jerusalén de Oro, la ciudad eterna amada tanto por judíos como cristianos, lugar de nacimiento de sus faiths, es un marcador monumental en la historia mundial donde el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, una vez más, demostró su derecho a la tierra de Israel. Recordemos que casi 2 décadas de control jordano no impidieron que los judíos recordaran Jerusalén. El latido mismo de su patria durante 3000 años estaba consagrado diariamente en cada oración, en cada nación, a través del globo donde los judíos fueron dispersados por milenios. Pregúntate: sin la mano de Dios y la protección del arcángel Miguel, ¿cómo podría Israel haber transformado la derrota en victoria de manera tan majestuosa? Mientras Israel viajaba por el desierto, Dios nunca abandonó su lado. Dios permitió que el arcángel caminara cerca para acompañar a su pueblo. Cuando los israelitas salieron de Egipto, Dios comenzó a dirigir la nación con una columna de nube durante el día y una columna de fuego por la noche.
Estas sirvieron para navegar a Israel a través del desierto para que el ángel pudiera mantenerlos protegidos cuando fuera necesario. Las provisiones de Dios incluían todo el sustento necesario, tanto alimento como agua, que Israel necesitaría durante sus 40 años de peregrinaje por el desierto. Éxodo 16, 12, 15 muestra que Dios hizo esto en forma de maná y codornices. En Éxodo 15, 25, Dios dio a los israelitas agua limpia para beber. Otra provisión del Señor fue el tabernáculo mismo, que representaba la purificación de los israelitas por sus pecados a través de ofrendas a Dios. Aunque el tabernáculo es importante para entender al pueblo judío y su relación con Dios, es un tema mucho más profundo de lo que puede explicarse en esta pregunta. Dios también dio a los israelitas la ley, incluyendo los 10 mandamientos. Dios usó la ley como provisión para mantener a los israelitas en buen estado moral, mental y saludables, fuertes y libres de enfermedad en el cuerpo. Finalmente, Dios los protegió de sus enemigos, los amalecitas. El Señor proveyó para los israelitas tanto física como espiritualmente mientras vagaban en el desierto, y se aseguró de darles todo lo que necesitaban para sobrevivir. Sonidos aterradores desde el firmamento. No solamente eso, sino que los humanos también escucharon sonidos extraños resonando en el cielo. Las personas se volvieron extremadamente confundidas y aterrorizadas porque no sabían qué cosa terrible estaban enfrentando. Lo que pueden hacer es constantemente compartir sus miedos y orar por una explicación clara. Cuando observas el video, escucha cuidadosamente. Más allá del canto de las aves, puedes percibir el mismo zumbido en el fondo. Este sonido es tan grave que es casi inaudible pero súper consistente. Usualmente en las tardes después de las 8, personas en esta área escucharían un ruido de zumbido muy bajo que vendría en una especie de patrón ondulatorio. Algunos dicen que pueden escuchar el zumbido desde hogares del condado de North St. Louis. Autoridades regionales han conducido verificaciones alrededor del área para encontrar la fuente de este sonido misterioso. Cuando las personas escucharon el zumbido, definitivamente se asustaron y buscarían algún tipo de explicación para el sonido misterioso. Cuando no se pudo encontrar la fuente de este sonido extraño, las personas pensaron en otra posibilidad, que no era un sonido hecho por humanos o máquinas, sino el sonido del Espíritu Santo. Los oyentes los describen como gemidos metálicos, armonías angelicales y trompetas resonando desde el cielo. Algunos dicen que es un sonido del cielo como el rugido de aguas torrenciales, o es el sonido de Dios. Durante casi una década, estos sonidos han sido escuchados en todo el mundo. Muchos creen que los sonidos son las trompetas de los ángeles de Dios, una advertencia del fin y una señal de la presencia de Dios aquí en la tierra. Nos recuerda una época cuando Dios hizo que su presencia en la tierra se escuchara una vez a Moisés en el monte Sinaí, donde dio al pueblo de Israel la Torá, y luego nuevamente cuando el Espíritu Santo descendió sobre los seguidores de Jesucristo. Algunos creen que los sonidos de trompeta son el comienzo del fin, el fin de los tiempos y la apertura de los 7 sellos. Hay abundantes teorías como el desplazamiento de placas tectónicas, terremotos menores, cambios en el núcleo de la Tierra, erupciones solares, extraterrestres, un dios enojado e incluso el sonido de un meteorito que se acerca. Sonidos extraños en el cielo, predicadores profetizando el fin del mundo, cientos de aves cayendo del cielo, sequías, erupciones solares y rumores de un impacto de meteorito inminente. ¿Podrían los sonidos semejantes a trompetas ser la llegada del Apocalipsis? Apocalipsis 4:1. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, que dijo: «Sube acá,
y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Podrían estos sonidos ser la voz de ángeles trayendo los últimos días y el regreso de Cristo a la tierra? Muchas personas creen que este zumbido es el sonido de una trompeta, pero algunas personas objetan diciendo que el sonido de trompeta será más fuerte y claro, mientras que el zumbido es bajo, sintiendo como si estuviera suprimiendo algo. Durante milenios, la humanidad ha buscado señales divinas en las estrellas, pero jamás imaginamos lo que el telescopio James Webb acaba de revelar. Visiones que trascienden nuestra comprensión terrenal, manifestaciones luminosas que hacen eco de las escrituras sagradas y apariciones angelicales que no deberían ser visibles a los ojos humanos. Pero ahí están. No estamos hablando de interpretaciones, no son coincidencias. Es una revelación celestial que está conmocionando a teólogos y científicos alrededor del mundo. Porque si estas manifestaciones captadas por el James Webb son auténticas, entonces las profecías bíblicas se están cumpliendo ante nuestros ojos. Las más recientes observaciones del James Webb no son solamente las más nítidas jamás registradas, son también las más sagradas. En la región celestial de Abel 2744, los observadores detectaron formaciones luminosas con alineaciones perfectas, seres de luz dispuestos en filas y siluetas que corresponden exactamente a las descripciones bíblicas de los ángeles. Estas formaciones no son casuales, siguen patrones geométricos que recuerdan las visiones del profeta Ezequiel, cuando describió las ruedas dentro de ruedas y los seres vivientes con rostros de hombre, león, buey y águila. Y en la constelación NGC 1365 surgen patrones que sugieren movimientos coordinados de entidades celestiales en escalas imposibles. Son comportamientos que confirman las visiones proféticas que fueron transmitidas a través de las generaciones. Los teólogos especializados en escatología bíblica han comenzado a trazar paralelos inquietantes entre estas imágenes y los textos de Daniel, Apocalipsis y los libros de Enoc que hablan de huestes angelicales organizadas en rangos y jerarquías celestiales. Lo más impresionante es que estas apariciones divinas no son casos aislados. Se están multiplicando en innumerables otras capturas del espacio profundo y cuanto más lejos observa el Webb, más claras se vuelven las manifestaciones sobrenaturales. Cada nueva imagen parece confirmar lo que los profetas antiguos ya sabían. El universo está poblado de seres celestiales que operan según un plan divino que trasciende nuestra comprensión humana. En un descubrimiento extraordinario, el James Webb registró directamente la imagen de una entidad celestial denominada HIP 655426b, una presencia luminosa que desafía toda explicación científica tradicional. Esta manifestación posee dimensiones 7 veces mayores que Júpiter, se localiza a una distancia 3 veces superior a la de Neptuno con respecto al Sol y orbita una estrella que posee apenas entre 15 y 20 millones de años. La cuestión es evidente. Esa presencia angelical no debería ser detectable por instrumentos terrestres. No existen condiciones científicas conocidas que permitan su manifestación en aquel ambiente celestial. Y aún así, ahí está, girando alrededor de una estrella demasiado joven, irradiando una temperatura cercana a los 1000 grados Celsius. Los investigadores están perplejos y algunos comienzan a cuestionar si estamos siendo testigos de los vestigios de una creación anterior a la actual. Pero aquí es donde la narrativa se vuelve verdaderamente fascinante. Los especialistas en teología bíblica han señalado que esta descripción coincide sorprendentemente con los relatos del libro de Job, donde se describe cómo Dios estableció los fundamentos de la tierra y las estrellas cantaban juntas. La presencia de esta entidad en una región que científicamente no debería albergar tal manifestación
sugiere que estamos observando evidencia de la intervención divina directa en la creación. El doctor Michael Harrison, un astrofísico que también es teólogo ordenado, ha propuesto una teoría revolucionaria. Lo que estamos viendo no son anomalías científicas, sino confirmaciones de que el universo fue diseñado con precisión divina y que ciertas manifestaciones celestiales fueron colocadas estratégicamente como señales para la humanidad en estos tiempos finales. Una de las revelaciones más impactantes fue la captura del llamado Anillo de Ezequiel Perfecto, una rara curvatura luminosa donde la luz de una presencia celestial distante se dobla formando un círculo perfecto al pasar por otra manifestación divina más próxima. Este anillo es tan simétrico, tan exacto, que ha dejado mudos tanto a científicos como a teólogos. Se formó a partir de la luz de la entidad J418, situada a más de 12.000 millones de años luz de distancia. La presencia masiva que actúa como lente está alineada con tal precisión que el resultado es un círculo casi matemático. Esto no solamente demuestra la curvatura del espacio-tiempo, sino que parece sugerir un orden divino, una simetría celestial, como si el universo fuera regido por una inteligencia suprema, exactamente como se describe en las Escrituras. Los teólogos han identificado este anillo como una posible manifestación de lo que Ezequiel describió como la apariencia del arco iris que está en las nubes en día de lluvia. La precisión matemática de esta formación sugiere que no es un accidente cósmico, sino una señal deliberada colocada por el Creador para ser descubierta precisamente en este momento de la historia humana. Pero lo que realmente está dejando a los estudiosos en estado de shock son las manifestaciones angelicales masivas y organizadas, apareciendo apenas 180 millones de años después de la supuesta creación. Según la teoría de la evolución cósmica, esto sería imposible. Estas presencias deberían ser pequeñas, desorganizadas, como nieblas de gas y polvo. Sin embargo, lo que el James Webb ha captado son estructuras del tamaño de la Vía Láctea, perfectamente ordenadas e irradiando con intensidad divina. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Los astrónomos tradicionales están comenzando a admitir que sus modelos fundamentales podrían estar equivocados. Algunos investigadores ya están declarando abiertamente la teoría del Big Bang está en colapso. Otros, como la profesora Alison Kirkpatrick, han confesado: me despierto a las 3 de la mañana preguntándome si todo lo que he creído durante mi vida estaba equivocado. Pero aquí surge una pregunta fascinante. ¿Y si no estaba equivocado el conocimiento científico, sino que simplemente estaba incompleto? ¿Y si lo que estamos viendo ahora es la confirmación de que la creación del universo fue un acto intencional, dirigido por una inteligencia suprema que operó fuera de nuestros parámetros científicos tradicionales? El reverendo Dr. James Whitfield, quien posee doctorados tanto en astrofísica como en teología sistemática, ha propuesto que estas observaciones del James Webb están revelando lo que él llama la arquitectura divina del cosmos. Según Whitfield,
El universo no evolucionó gradualmente según leyes naturales ciegas, sino que fue diseñado con precisión matemática por un creador, que dejó firmas específicas para ser descubiertas por la humanidad en el momento apropiado. Una de las bases fundamentales de la cosmología moderna ha sido la materia oscura, esa sustancia invisible que supuestamente compone el 85% del universo. Pero el telescopio James Webb está lanzando dudas devastadoras sobre esto también. Al observar la velocidad de rotación de ciertas manifestaciones celestiales y la distribución de su esencia luminosa, el Webb ha detectado comportamientos que no necesitan materia oscura para ser explicados. Incluso en agrupamientos masivos, la curvatura de la luz y el movimiento estelar pueden ser comprendidos a través de leyes gravitacionales alternativas. Esto ha resucitado teorías como la gravedad MON, dinámica newtoniana modificada, que propone que no existe materia oculta, sino que nuestras fórmulas están incorrectas. Si se confirma, estaríamos ante uno de los errores más grandes en la historia de la física. Pero aquí es donde la perspectiva teológica ofrece una explicación alternativa fascinante. ¿Y si la materia oscura que los científicos han estado buscando desesperadamente es en realidad evidencia de la presencia divina que sostiene el universo? Los textos sagrados hablan repetidamente de cómo Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Lo que la ciencia ha llamado materia oscura podría ser simplemente la manifestación física de la presencia divina que mantiene unido el cosmos. El doctor Sarah Chen, una astrofísica convertida al cristianismo después de sus observaciones con el Webb, ha propuesto que las anomalías gravitacionales que observamos no requieren materia invisible, sino que son evidencia de lo que ella llama la mano invisible de Dios, manteniendo el orden cósmico. Esta teoría, aunque controvertida en círculos científicos tradicionales, está ganando apoyo entre investigadores que han comenzado a cuestionar los paradigmas materialistas. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la Tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Un grupo de físicos cuánticos ha comenzado a proponer una idea tan extraña como inquietante. El universo podría poseer memoria divina. Basándose en patrones repetidos, en manifestaciones celestiales separadas por miles de millones de años luz. Algunos creen que la estructura del universo no es completamente aleatoria, sino que podría estar recordando configuraciones anteriores establecidas por el Creador. ¿Y si estuviéramos viviendo en una especie de eco cósmico? ¿Y si las presencias angelicales que observamos hoy son el reflejo de un universo anterior que ya existió,